a ver qué está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les decíamos, se retomó hoy este debate, esta discusión que inició el día de ayer sobre la prisión preventiva oficiosa, sobre este proyecto de uno de los ministros, Luis María Aguilar, que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa. Y vamos a hablar en un momento más con Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para entender cuál es la trascendencia de lo que se está discutiendo, y justamente ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Tito? Gusto en saludarte. Hola, querida Olivia, gracias por la invitación. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias a ti por estar con nosotras en Atando Cabos. Oye, explícanos cuál es la relevancia de esto que está discutiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quizá pueda ser interesante, porque me parece que hay confusión, aclarar qué es la prisión preventiva oficiosa y cuál es la diferencia entre esta y la prisión preventiva justificada, porque se ha dicho mucho de parte del presidente López Obrador, incluso de su secretario de Gobernación, que eliminar la prisión preventiva oficiosa podría dar al traste, ¿no?, con la estrategia de seguridad, y bueno, ha habido como reacciones como de temor de que personas que están detenidas, delincuentes, pudieran ser liberadas. Entonces creo que vale la pena, si te parece, empezar por ahí. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, empezamos diciendo que la prisión preventiva es una opción que tienen los jueces para detener a los presuntos delincuentes cuando son detenidos por la policía y el Ministerio Público, ¿no? Uh-huh. Y tiene dos modalidades. El carácter de justificada es cuando se abre el debate propiamente ante el juez y los ministerios públicos para saber las razones por las que hay que detener y meter a la cárcel a ese presunto delincuente, y la vertiente automática, que es decir, llevar a cabo simple y sencillamente una detención de uno de estos presuntos delincuentes por el solo hecho de que cometió un delito que está en la Constitución. Es Uh-huh. decir, sin tener una sentencia, sin tener abierto propiamente una investigación, simple y sencillamente porque así lo dice la Constitución, Uh-huh. ¿no? Entonces, el caso que en estos momentos, justo en este instante, está discutiendo la Suprema Corte de Justicia en el Pleno, es importante porque sería la primera vez en la historia de México, Olivia, que la Suprema Corte podría decir que este tipo de reglas que están en la Constitución pueden ir en contra de los derechos humanos, uh-huh, y que por ende hay reglas en la Constitución que, por decirlo de una manera fácil, uh-huh, van a ser inconstitucionales. Entonces resulta un debate profundamente atractivo para uh-huh entender el sistema jurídico mexicano y, para decirlo en resumidas cuentas, que la Corte puede enmendarle la plana a los legisladores. Puede decir que no todo lo que está en la Constitución está en apego al respeto a los derechos humanos. A ver, voy a subrayar esta última parte que me parece súper importante. Nos estás diciendo que es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia discute un proyecto que propone dejar de aplicar algo que está establecido en la Constitución por considerar que puede violar los derechos humanos. Es muy importante. Y ahora quiero que nos comentes, Tito, cómo has visto el debate y las posturas que se han expresado hasta ahora. ¿Qué te ha parecido? Mira, te voy a ser bien sincero. El día de ayer nos quedó un muy mal sabor de boca, y por el hecho de que 4 de las primeras intervenciones de los 11 ministros y ministras, de estas 4, 3 se pronunciaron por dejar la prisión preventiva en su carácter oficioso tal y como la conocemos. Que la Corte no tenía competencias, uh-huh, algunos dijeron que sí eran violatorios de derechos humanos, pero que la Corte en efecto no podía hacer nada, ¿no? Uh-huh. Una ministra en particular, que sí fue muy lamentable su participación, que prácticamente recogió los argumentos del presidente López Obrador en torno a pero que... ¿cuál? Hay que decir los nombres. Sí, claro, con mucho gusto. La primera intervención de la ministra Yasmín Esquivel, ajá, fue prácticamente una réplica de alguna de las mañaneras del presidente López Obrador. Uh-huh. Y bueno, esperábamos un poco más, te digo, este es un tema muy novedoso que puede cambiar por completo el entendimiento del sistema jurídico en México, uh-huh, y ayer nos quedamos con un mal sabor de boca y nos quedamos con 3 votos
a favor de la prisión preventiva y solo hace falta uno más para que se deseche el proyecto, ¿no? Hay que decirlo, al ser un tema tan importante, Olivia, que va a tratar de inaplicar una norma que está en la Constitución, se necesitan 8 votos en mayoría calificada para que esto se pueda accionar, ¿no? Entonces ayer los ánimos eran pocos y demás, tal, y lo cierto es que hoy, siguiendo un poco el debate y como ha sido ya tradicionalmente en la Corte, pues parece que no es que se vaya a conseguir la mayoría liceyana, no es que vaya a tener prosperidad el proyecto que se discute del ministro Luis María Aguilar, pero la mayoría de las participaciones hoy de los ministros y la ministra en particular que ha hablado hace unos momentos, da algunas luces para que se pueda reformular el proyecto y eventualmente en los próximos meses quizá tener un proyecto menos ambicioso y que entienda a la prisión preventiva oficiosa, que se puede armonizar con otro tipo de reglas de la Constitución, es decir, convertirla antes de que en una prisión automática, convertirla propiamente en una prisión justificada, que siempre esté justificada, que siempre los jueces esté justificada y el Ministerio Público siempre tengan que dar razones de por qué van a meter a personas inocentes a la cárcel. Juan Jesús, te saluda Miriam Castillo. Un poco hacia allá iba mi pregunta por el sentido de los votos que están exponiendo hoy los ministros, un poco distinto a la discusión de ayer. Digamos, se han expresado varias posturas en contra del proyecto, pero también en marcar que la prisión preventiva oficiosa sí vulnera derechos humanos. Entonces, ¿cuál sería la ruta? Se desecha el proyecto, pero tiene que replantearse y volver a exponerse ante la Suprema Corte. Y otra pregunta, ¿qué pasa con el proyecto, digamos, que se discutía, el segundo proyecto, el amparo, que tiene que ver con el líder de la Unión del Tepito, en donde también se habla un poco en esto? ¿Siente algún tipo de precedente a la discusión? Sí, mira, con mucho gusto. A ver, la primera pregunta es más complicada, porque lo cierto es que los ministros en sus intervenciones siempre son bastante confusos y algunos son incluso escurridizos con su voto. Lo que estamos viendo en estos momentos, y lo que sí te puedo adelantar con mucha seguridad, es que creo que primero existirá la necesidad de ponerse de acuerdo respecto a la interpretación que deban hacer los ministros sobre su rol como Suprema Corte, ¿no? En que antes que expulsar alguna ley, alguna regla que sea inconstitucional, como la prisión preventiva oficiosa, tendrán que armonizarla o tendrán que dar criterios muchísimo más claros, ¿no? En ese sentido, creo que es prácticamente ya imposible que se alcancen los 8 votos para el proyecto del ministro Aguilar, pero veremos ahora en unos 15, en unos 20 minutos, veremos cuál es la votación específicamente en torno a esta cuestión. Si la Corte puede eventualmente entrar al debate respecto a su rol como legislador negativo, si así lo podemos decir, ¿no? Y respecto al segundo proyecto, hay que tener cuidado, porque lo que se está discutiendo en estos momentos es una acción de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad, los efectos son muchísimo más generales. Los efectos, por decirlo así de manera sencilla, afectan a todo el orden jurídico. El amparo solamente afecta a las personas involucradas, que es el segundo caso, que también es de prisión preventiva. Lo que puede ser es que, en efecto, se abra un debate, se abra una discusión, y si se alcanza ya una mayoría simple, para un amparo no es necesario 8 votos, sino solamente 6, una mayoría de 6 de 11, lo cierto es que va a dejar un muy buen precedente que eventualmente puede servir para que distintos jueces de otra jurisdicción, ya no solo de la Suprema Corte, puedan aplicar estos criterios interpretativos. Hay que esperar todavía un poco para ver qué es lo que va a pasar en los siguientes minutos. Hasta el momento, como reitero, ya el proyecto no va a salir como se planteó originalmente, lo van a tener que modificar, se van a tardar varios meses en modificarlo, en encontrar que todas las posiciones estén reflejadas, y creo que el tema pues se va a pagar, pero no porque se pague significa que no pasa absolutamente nada. Es una buena señal que la Corte esté tomando una posición más comprometida que lo que vimos el día de ayer. Sí, siempre entrarle al tema, creo que de cualquier forma es valioso. Tito, solo justo para terminar, quisiera pedirte que
nos expliques por qué es una figura controversial la prisión preventiva oficiosa, porque este encarcelamiento por adelantado en nuestro país deriva en que las cárceles están llenas de personas que están ahí, que todavía no tienen sentencia y que en muchas ocasiones resulta que son inocentes, pero que se avientan años en la cárcel. Y eso, Claro. justo, eso es lo que es violatorio de los derechos humanos. Mira, te doy tres razones muy puntuales. La primera es que la prisión preventiva, en su carácter oficioso, la prisión preventiva automática, vulnera propiamente lo que es el debido proceso, la libertad personal. Sí, tener las cárceles llenas de personas inocentes debe de tener un tiempo determinado. Las propias leyes dicen que no deben ser más de 2 años. Que no se cumple. Y lo cierto es que todos conocemos casos de cerca de 20 años, 25 años, que son personas que no tienen una sentencia, ¿no? Eso es claramente te habla de una afectación muy grave a cómo funciona el sistema jurídico en México, ¿no? La segunda razón es que, en definitiva, la prisión preventiva oficiosa hace que los fiscales, que las policías de investigación no hagan su chamba. Lo más sencillo es meter a gente a la cárcel en lo que se investiga. Y esa investigación va a durar 20 años, entonces la pueden llenar ahí en una carpeta y dejarla en el olvido. Esto no te habla de una justicia pronta, diligente, expedita. Simple y sencillamente te habla de una posibilidad que te da la propia ley para que primero te capturen y luego te investiguen, ¿no? Eso es otro que en definitiva aquí habría que hablar de las fiscalías, habría que hablar del trabajo de todas las policías de investigación, cosa que no ha hecho no solamente esta administración, sino las últimas 2 administraciones, ¿no? Y por último, en un tercer momento, que me parece uno de los más graves, el tema de la cárcel. Como si la cárcel fuera la solución a todos los problemas en México, cuando no hay datos empíricos, no hay nada que pruebe que meter más gente a la cárcel haya bajado los índices de criminalidad en el país. La cárcel incluso muchas veces está controlada por el propio crimen organizado. La cárcel no es un espacio que te habla de readaptación social a las personas que cometieron un delito. Yo creo y estoy seguro que cuando el presidente de la República pise una cárcel y sepa cómo funcionan las cuestiones dentro de estos centros penitenciarios, no podemos seguir defendiendo la prisión por el solo hecho de meter más personas a la cárcel, ¿no? En ese sentido, me parecen 3 argumentos de peso, 3 argumentos que han salido en la discusión de los últimos días, algunos los ha recogido la Suprema Corte, pero ojalá que sigamos hablando del tema y que entender que, si bien va a ser un caso trascendente en la historia del país por el rol que está asumiendo la Suprema Corte, igual no se va a alcanzar esto, pero la Corte está dando luces sobre cuestiones muchísimo más profundas en torno al abordaje de la justicia en este país. Así es. Pues muchísimas gracias, Tito. Fue muy claro. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y un saludo a todo el auditorio. Es Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.